Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Siempre uno de los problemas más delicados que tenía en el manejo del orden público el gobierno de turno era defenderse de las movilizaciones campesinas extremistas. Era supuestamente las FARC una movilización campesina, entonces eso había que controlarlo, había que ver con qué intenciones traían y cómo se podían reducir para que en el campo pudiera haber paz, pudiera haber trabajo y pudiera haber comida, ¿no? Ahora es Era, al revés, ahora es el gobierno el que incita a la movilización campesina. A esos que había que controlar es ahora a los que incitan y a los que van a traer a las ciudades y a los que van a presionar al país. ¿Cómo le todo por, parece? todo por cuenta, doctor Fernando, de un decreto del que ayer hablamos aquí en La Hora de la Verdad, que emite, es un borrador de decreto todavía, ¿no? Pero muy peligroso el decreto. No se trata de cualquier cosa que se nos pueda ocurrir en momentos tan complicados para el orden público de Colombia. Es un decreto que, por supuesto, lo que pretende desde el Ministerio de Agricultura es financiar con dinero de los impuestos de los colombianos nada más y nada menos que la marcha o la protesta en favor de la reforma agraria. Y dos cosas que llaman la atención. Lo primero, reforma agraria no hay en Colombia o proyecto de reforma agraria no hay en Colombia. No hay tal. Entonces el gobierno del presidente Gustavo Petro está llevando a un engaño a una cantidad de campesinos a los que van a instrumentalizar, van a utilizar con una tal reforma que primero no existe. Segundo, hablan de el apoyo necesario, y así lo dice el borrador de decreto, de la necesidad de la movilización y la organización campesina, y que como eso lo estipula la Constitución política, entonces se hace necesario hacer realidad ese mandato de el artículo 103 de la Constitución política respecto a que el Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, y que entonces, bajo ese entendido, doctor Fernando, del artículo 103 de la Constitución, entonces ellos hacen el llamado a la movilización y la organización campesina. Pero claro, no es a cualquier organización campesina. El mismo decreto dice que para la reforma agraria, ¿cuál reforma agraria? Si nadie conoce el proyecto, nadie sabe de qué están hablando. Reforma agraria que la señora Jennifer no supo explicar, la ministra, precisamente hace unas cuantas horas en una entrevista que le hicieron a un medio colega. Escuchemos lo que ella trata de justificar, pero me parece que termina enredándose peor de lo que empezó. Escuchémoslo. No, las movilizaciones las hacen los campesinos y Pero las bases financiados por el populares. gobierno, ministra. ¿Ustedes por qué No, quieren promover la movilización de campesinos? nosotros obviamente queremos promover la movilización de la ciudadanía y la base popular para defender las propuestas políticas del gobierno, es que son sus derechos, pero ellos se mueven solos. Lo que nosotros estamos es generando institucionalmente espacios de convocatoria más locales y regionales para atender permanentemente y cumplir esta función constitucional de garantizar ese derecho a la participación. ¿Qué es eso, por Dios? Entonces empieza explicando que el decreto lo que busca es la movilización campesina en apoyo a la reforma agraria, que repito, doctor Fernando, usted sabe que estamos muy pendientes en la hora, la verdad, de todos los trámites legislativos, ahora como nunca. No existe en el Congreso de la República una sola idea de reforma agraria que esté haciendo curso. Pero además deja en evidencia que efectivamente sí se trata de movilizar a los campesinos en favor de las reformas del gobierno Petro. Yo recuerdo aquí que el doctor Gustavo Petro había ordenado que se movilizaran alrededor de la reforma a la salud. Nadie se movilizó. Que se removilizaran alrededor de la reforma laboral. Nadie se movilizó. De hecho, para la reforma laboral y la reforma a la salud han salido un par de ocasiones algunos sindicatos como CGT o FECODE, pero se trata de unas pocas personas las que han salido a marchar en respaldo a las reformas de Gustavo Petro. Entonces, como eso no funcionó, ¿cierto? No al llamado cívico y él pretendía llenar plazas con eso, pues entonces a través de decreto se estipula el pago de las movilizaciones. Muchos dirán, pero ¿por qué dice eso? Quique, si me permite, quiero presentar el articulado de este decreto para que la gente lo pueda ver.
aquí está, aquí se los dejo en pantalla para que ustedes lo puedan ver, y es que lo que dice el decreto en el llamado a la movilización, importante esto, artículo 4, vea usted, la función de los comités municipales para la reforma agraria, vuelvo y repito, reforma que no existe, indica nada más y nada menos que está en contribuir en el diseño, formulación, aprobación e implementación, oiga esto, doctor Fernando y oyentes, control social y seguimiento del plan de implementación de la reforma agraria en el respectivo núcleo territorial. ¿Control social? ¿Quién hace control social? Demar, para que no nos cojan de sorpresa, para que no nos asalten en nuestra buena fe, leamos. Hay que leer. Artículo 103 de la Constitución. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. ¿Dónde está la promoción de marchas por parte del gobierno? El gobierno no tiene por qué promover marchas con el dinero público. Eso no está entre las funciones del gobierno y el gobierno solamente puede hacer aquello que expresamente le está asignado en la Constitución. La Constitución no le asigna esa función de promover marchas. De manera que, doctora Jennifer Mojica, dedíquese a lo suyo. Dedíquese a lo que se debe dedicar, a promover la agricultura y no a combatirla con las marchas que usted está organizando. Pero van más allá. Artículo 5 de este mismo decreto, doctor Fernando, dice: promoción de la movilización y organización campesina. Todas las entidades de todos los sectores administrativos de la administración pública promoverán la movilización y organización de las asambleas campesinas por la tierra mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes, especialmente en los núcleos territoriales del Programa Especial de Dotación de Tierras para la Producción de Alimentos definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Aquí para la producción de alimentos, es lo que dice. Para la producción de alimentos definidos por el Ministerio de Agricultura, sí, señor. No es para aprobar las reformas ni es para movilizar a la gente en contra de los propietarios y en contra de la propiedad privada como institución. No es para eso. La Constitución no lo dice, no lo dice. Ese es un decreto abiertamente inconstitucional e ilegal. Dígame dónde está en la ley lo de las movilizaciones. Un decreto queda dependiendo de la ley, no la puede extralimitar. Un decreto nunca puede extralimitar la ley. Y entonces le preguntan a la ministra en una rueda de prensa: bueno, ministra, explíquenos cómo se va a garantizar que el dinero que ustedes van a pagar para las movilizaciones no termine en manos criminales. Y aquí hay un antecedente importante. ¿Recuerda usted la guardia campesina en Los Pozos, Caquetá, doctor Fernando, donde mataron a un policía? Claro. ¿Recuerda usted? Claro, cuando se atacaron Emerald Energy. Claro, pues muy bien. Sí. Esa guardia campesina y cimarrona y que indígena y no sé qué cosas del departamento del Meta, que tenía gente del Putumayo, Meta, Guaviare, Caquetá, esa gente, pues alguien de ahí, de ese grupo, mató degollado a un policía y fue noticia. Y ellos eran los campesinos, y inclusive en el entonces ministro, ahora embajador en Francia del Interior, el señor Prada, dijo que se trataba de un cerco humanitario, y a través del cerco humanitario mataron a un policía y mataron también a un campesino que estaba en medio de esas movilizaciones, entre comillas. Ante ese antecedente, por eso, frente a ese antecedente, le preguntan los periodistas a la ministra: ministra, ¿cómo se va a garantizar que el dinero que se entregue no termine en malas inversiones o comprando armas o cosas por el estilo? Y esta fue la reacción que tuvo la ministra con el periodista. Permítame un instante, porque lo que usted nos está diciendo no es preciso. Julio 13, 2023, campesinos bloquean vía nacional en el Magdalena. Julio 5, 2023, campesinos bloquean vía San Alberto, Bucaramanga. Abril 25, 2023, campesinos de la Sierra bloquean carretera nacional. Usted con esa respuesta lo primero que nos dice es que esto no ha pasado, cosa que no es cierta. La pregunta que le hice en específico es ¿qué va a pasar cuando bloqueen las vías? Pero le quiero adicionar a ver si en esta oportunidad sí me responde, señora ministra. Y es, no, ¿en qué cambia? Permítame terminar la pregunta. Todos los días. Así como, señora ministra, por favor, permítame terminar la pregunta si es tan amable. Aparte, le amplío la pregunta. ¿Qué van a hacer
no solamente cuando bloqueen las vías, sino cuando secuestren a militares y policías como lo han hecho en repetidas oportunidades en el Cauca. Más reciente episodio ocurrido en meses anteriores. Ahora sí, respóndame, eso que ocurrió en mayo, respóndame con la verdad frente a cómo cambia este decreto a la operatividad que ustedes esperan de las Fuerzas Armadas. ¿Me podría decir su nombre? Mi nombre es Luis Carlos Vélez, yo soy el director de la FM de RCN, ministra. Pues doctor Vélez, yo no sé usted por qué insiste en que el ejercicio de la movilización es el ejercicio de grupos armados ilegales. Yo no he dicho eso, no ponga palabras en mi boca. Yo no he dicho eso, ministra. Usted acaba de decir que si van a secuestrar a personas. No, yo no he dicho eso. No. Bueno, muy bien. Movilización campesina, eso es lo que se les ocurre. Demar, estas cosas no se hacen en vano. Usted recordó lo de Emerald Energy, ¿no es cierto? Recordó los ataques a los pozos petroleros, a la industria petrolera. Ahí tiene el resultado. Caída del 30% de las exportaciones en Colombia. 2.000 millones de dólares dejaron de entrar al país por ese concepto. Eso no es un juego, ¿no? Tuvieron éxito. Aterraron la exportación, aterraron a los exportadores, aterraron al inversionista. Caída del 25% en la inversión, como nos lo recordaba Alberto Bernal. Eso no es un chiste, ¿no? No lo es, doctor Fernando, y las consecuencias están allí. Tenemos una situación que en cualquier momento va a ser mucho más complicada con el tema de los combustibles en Colombia, porque precisamente se oponen al desarrollo del país. ¿En qué cabeza cabe, no? Es increíble pensar que en Colombia hay gente que dice movilizarse en defensa del medio ambiente y bloquean toda posibilidad de desarrollo del país. De verdad, no entiende uno en qué están pensando. Y claro, el día, doctor Fernando, que haga falta gas natural, gas para poder cocinar, para poder movilizarse, para poder calentar el agua, no son los 4.000 más ricos, como decía Gustavo Petro, los que van a sufrir las consecuencias. Va a ser toda Colombia la que va a sufrir la consecuencia. El día que nos toque cocinar con leña, va a ser toda Colombia la que va a sufrir la consecuencia. Pero como lo hicieron en Haití, pues es que eso ya está probado. Vaya a Haití y vea usted lo que es aquello. Ya cocinaron con leña en Haití. De manera pues que espere, aguarde lo que va a pasar. Aquí estamos tumbando bosque para sembrar coca. Eso ha disminuido, pero seguimos en lo mismo, porque a la coca es a la que hay que rendirle pleitesía porque es la que mantiene barato el dólar, ¿no? Claro. No hay otra explicación, sobre todo cuando caen, doctor Fernando, las exportaciones. Claro. Si caen las exportaciones, entonces, ¿qué es? ¿Producción de bienes y servicios? ¿Tecnología exportable? No, cocaína, señores, que es el nombre del juego. Bueno, y entonces, mire usted que cayeron las bolsas. Eso es un llamado de atención que lo hace JP Morgan. No lo hace un patinchao, no lo hace cualquiera. Y un hombre de la formación y de la capacidad de Alberto Bernal nos lo dice. Cuidado, que estamos jugando con fuego. Lo grave es la respuesta que da el ministro de Hacienda en Colombia ante la dura advertencia que debiera por lo menos presentarlo en situación diferente, ¿no? El doctor Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, no puede salir con risitas a tratar de explicar lo que dice el informe de JP Morgan como si fuera una cosa normal, porque eso fue lo que hizo, de explicar que esto era más o menos normal. Vamos mal, pues bueno, ¿qué pasa? O sea, una más, una menos, ¿qué más da? Esta fue la reacción que tuvo el ministro Bonilla, que no entiendo si fue que lo cogieron desprevenido o si realmente su talante es ese y es la forma como asume un tema tan complicado como es la situación de recategorizar o categorizar la economía del país como economía de frontera pasando de emergente. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro Bonilla. Lo que dijo JP Morgan frente al tema de bolsa de valores, ¿cómo se ve el panorama? Yo tendría una pregunta para todos ustedes. ¿Les sorprende? Si Colombia desde hace medio siglo está diciendo que en Colombia no hay mercado de capitales y que solo hay máximo 120 empresas que han estado en la bolsa y alta bursatilidad no pasa de 10. Entonces, lo que nos están simplemente diciendo es Colombia tiene una debilidad estructural y lo único que se transa favorablemente en Colombia son los papeles de renta fija.
¿Y qué hacer frente a eso? Necesitamos que llegue más competencia a Colombia. Necesitamos que lleguen más actores económicos. Y lo único que se mueve, termina moviéndose en la bolsa, son las sopas. Claro que van a llegar muchos capitales a Colombia atraídos por la seguridad, atraídos por la seriedad en el manejo de la economía, atraídos por las movilizaciones campesinas. Mucha gente va a venir acá. Secuestran policías, secuestran soldados, dice el inversionista. Y si secuestran los soldados, ¿qué van a hacer conmigo? Y si acaban con las empresas que están funcionando en Colombia, ¿qué va a pasar con la que yo funde? A ver, necesitamos que venga gente. ¿Cómo? ¿Cómo, ministro? ¿Cómo? Dándole seguridad, dándole seriedad al manejo económico, que es lo que usted no sabe hacer y no puede hacer y no es capaz de hacer, porque estamos en manos de las movilizaciones campesinas, de los gritos, de las llegadas de los buses. Espere y verá cuántos buses van a traer con supuestos campesinos que están exigiendo tierra para sembrarla. No, lo que están exigiendo es plata, lo que están exigiendo es condiciones para atacar con su resentimiento a la gente que produce y a la gente que defiende al país a través de la producción y de la creación de empresas. Mientras tanto, el presidente Petro caza una nueva pelea y pareciera que muchos congresistas no se dieron por enterados, porque pues ha dicho que el Congreso y los senadores se abrazan con el narcotráfico. Por eso obligó a que el presidente del Congreso de la República, Iván Name, le respondiera de manera fuerte y categórica. Pero además Petro no puede decir eso del Congreso de la República, donde el que tiene mayorías es él, porque la bancada más grande es la del Pacto Histórico, la misma bancada, grupo de partidos que lo llevó al poder. Escuchamos cuál fue la respuesta que le dio el presidente Iván Name al presidente de la República. Pero yo no puedo aceptar como presidente del Senado la referencia que ha hecho el señor presidente de la República a nosotros. En el marco del encuentro de la jurisdicción ordinaria en Bucaramanga, el presidente de Colombia hace la siguiente declaración: entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes y más se abraza el poder político con el narcotráfico. Yo no quiero que nos provoquemos en una confrontación con el gobierno. Bueno, Demar, más categórico o más agresivo no pudo ser el presidente y más categórico no pudo ser el presidente del Senado. El presidente del Senado protesta a favor del Senado en su conjunto. Que haya algunos senadores que sean amigos de los narcotraficantes. Es posible, es posible. Ha sucedido en muchas ocasiones. Pues no estuvo en el Congreso de la República Pablo Escobar. Fue congresista. Decirlo, Pablo Escobar, socio del M-19 en la idea de tumbar el Justicia. Exactamente, Pablo Escobar fue congresista. Pero no se puede atacar de esa manera al Congreso de parte del presidente de la República. El respeto entre los órganos del poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tienen funciones distintas y tienen que contribuir armónicamente a las finalidades del Estado. Lo que está haciendo Gustavo Petro es una violación de la Constitución, es una agresión al Congreso de la República y es lo que le dice el presidente Name. Bueno, Demar, pendientes de lo que ocurre, pendientes de la evolución que tome la economía, que está en situación supremamente difícil. Quedamos advertidos. Queda advertido el gobierno, queda advertido el ministro de Hacienda para que en lugar de chistes haga lo que corresponde y trate de manejar adecuadamente esta alicaída, peligrosamente alicaída